Saludos, muy buenas noches. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Contacto 23. Un gran amigo es nuestro invitado en el día de hoy. Se trata del ingeniero Radamés Segura, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex administrador de la CDEE, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Es un hombre de una trayectoria que todos ustedes conocen, por tanto, yo le voy a dar paso a él. Señor Segura, un placer tenerlo acá con nosotros esta noche. El placer es mío, Rafael. Veo que sí, que se siente... Me siento muy a gusto aquí. Se siente cómodo. Me siento en contacto. Indiscutiblemente que hay un buen contacto. Así hay una es. buena comunicación y así los amigos televidentes se darán cuenta. Muy bien. Anda detrás de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Pues bien, siempre he tratado de ser una persona de servicio. Me ha gustado siempre servir a los demás, servir a mi familia, servir a mis amigos, servir al partido, servir al país. Entonces, como persona de servicio, he considerado siempre que la mejor posición para servir, para resolver los problemas del país, es procurar llegar a la presidencia de la República, porque solo desde la presidencia de la República se pueden producir los cambios y las transformaciones que el país necesita. Entonces, lo que me trae a mí para la candidatura presidencial es fundamentalmente mi vocación de servicio, que creo que ha sido puesta de manifiesto, Rafael, durante toda mi vida y en las diferentes posiciones que yo he ocupado, ya sea en el partido, ya sea en el gobierno, en la empresa privada o en mis relaciones familiares y personales. ¿Cuándo descubre esa vocación de partido? Dice que durante toda la vida, pero ¿cuándo te das cuenta que realmente tiene ese don? Me di cuenta de ese don desde muchacho. O sea, siempre uno ve el rostro de la gente que sufre, ve el rostro de la gente que está mal, ve el rostro de personas que tienen problemas, que tienen dificultades. Y yo siempre me he identificado con esos rostros, he tratado de hacerlos mi rostro y he procurado entonces con ellos dar cierto tipo de ayuda. En algunas ocasiones podían hacer ayudas materiales, pero también en otras ocasiones hay ayuda también espiritual, de un sostén, de que la gente sepa que tú estás a su lado, que tú le apoyas y que tú te sientes bien de servirle. De manera que desde temprano yo me di cuenta de eso y eso lo he ido practicando y todo el mundo sabe que donde quiera que he estado, pues evidentemente que me he considerado como una persona de servicio a los demás. Como persona, ¿te es fácil hacer esa conversión, esa transformación? O sea, el rostro de esas personas humildes, convertirlo en tu rostro. ¿Te es fácil llegar? Sí, me es fácil porque yo mismo me he sentido siempre identificado con esas personas. Yo he podido conocer la pobreza, yo vengo de una familia pobre también, y he podido conocer la pobreza en el rostro de los demás, he podido conocer su angustia, sus necesidades. Como todo el mundo, pues cada uno de nosotros lleva dentro cosas, digamos, positivas, recuerdos felices, situaciones muy buenas, situaciones en las que le ha tocado compartir, pero también lleva dentro situaciones tristes, situaciones que son de desolación, situaciones, ¿verdad?, en las que uno se ha sentido angustiado, y evidentemente que si uno tiene esa vocación de servicio a los demás, pues es fácil para uno tratar de convertirse en el rostro de los que sufren, en el rostro de los que tienen necesidades, en el rostro de los que realmente necesitan de una palabra de aliento, de una acción concreta que le ayude a revertir la situación que tienen en ese momento. Dentro de esas situaciones por las que ha transcurrido tu vida, ¿cuáles se han marcado como felices y cuáles no tan felices? Que tú recuerdes porque se han marcado.
Bueno, yo pudiera decir que la mayor parte de situaciones que se me han presentado han sido felices, pero yo he tenido también situaciones de mucha dificultad, incluso situaciones de drama, ¿verdad?, humano. Nunca me ha gustado hablar públicamente de esas cosas. La partida de tu hijo, por ejemplo. Pero la partida, por ejemplo, de mi hijo mayor, pues me ha marcado para siempre. Y son cosas que me producen a mí una situación muchas veces de desolación, muchas veces de una nostalgia extrema, y que uno realmente ha podido soportar todas estas cosas porque cree en Dios y porque se ha agarrado de Dios y sabe que aunque el hijo haya partido, el hijo no ha muerto de manera definitiva, sino que ha hecho un tránsito de una situación a otra. Nosotros creemos en Jesucristo, creemos en la resurrección de los muertos y sabemos que en algún momento Dios nos juntará, propiciará que nos podamos juntar en la otra vida. Y eso es una expresión de aliento para nosotros, una expresión de sentirnos bien, de sentirnos reconfortados, sabiendo que si Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también un día nos resucitará a nosotros y nos llevará con Él. No solamente a mí, sino también a nuestro hijo y a todos los familiares que hemos tenido. ¿Crees en Dios después de ese momento difícil o desde antes? No, yo siempre he sido un creyente. Nosotros venimos del seno de una familia creyente, somos católicos, cristianos católicos, y evidentemente que ahora eso que me ha ocurrido me ha llevado a mí a una posición mucho más espiritual acerca de Dios, porque he tratado de asirme de Dios en ese tipo de situaciones y buscarle también una explicación a todo esto de acuerdo al designio de Dios, que aunque es un designio inescrutable, pues evidentemente que siempre hay signos y hay manifestaciones. Porque si, por ejemplo, nosotros vemos que Dios sacrificó a su Hijo, que lo entregó por nosotros, a su propio y unigénito Hijo, para nuestra salvación, también pensamos que el sacrificio de un Hijo nuestro para el plan de Dios también debe ser orientado a nuestra salvación, y que si Él resucitó a su propio Hijo de entre los muertos como nuestro Salvador, también lo va a hacer con nuestro Hijo y lo va a hacer con nosotros en el día que Él considere. Dicen que las partidas de seres queridos son tristes, son difíciles, pero también dejan lecciones, dejan aprendizaje y hacen crecer a los seres humanos. En tu caso, ¿qué cosa buena tú has experimentado además de la parte espiritual? Sí, me ha ayudado a ser una persona más humilde, a darme cuenta de que la vida es un simple tránsito, de que no somos nada, que estamos en la mano de Dios y que Dios dispone el término de nuestra vida en el momento en que lo considere necesario. Entonces, eso me ha intensificado en mí, en mi deseo y mi vocación para servir al país. No es que para servir al país usted debe experimentar, vamos a decir así, una partida de un ser querido, una tragedia, sino que evidentemente son circunstancias que se presentan y que evidentemente ayudan a fortalecer ese carácter de servicio que uno siempre ha tenido. Un momento feliz que te haya marcado en tu vida familiar, política, profesional, que tú no olvides nunca. Bueno, precisamente el nacimiento de mis hijos. Paradójicamente. Paradójicamente. Por ejemplo, mi hijo Juan Ramón, el nacimiento de él como mi primer hijo, pues fue un acontecimiento que me hizo muy feliz. Y te dio mucha felicidad. Y me dio mucha felicidad. Muchos años lo tuviste. Muchos años yo lo tuve, poco, pero... y entonces evidentemente que ese acontecimiento me hizo también muy feliz a mí. ¿Cuántos hijos más tienes? 2 más. ¿Cómo ha mejorado tu relación con esos hijos después de...? No, siempre ha sido buena. Yo amo a mis hijos y eso ha sido muy estrecho. Qué bueno.
¿Desde cuándo te gusta el poder? ¿Desde cuándo descubre esas aspiraciones por el poder? Sí, yo diría que hay ciertas situaciones, Rafael, que tú conoces, porque conoces muy bien al PLD. Ha estado, como quien dice, en las entrañas del PLD durante mucho tiempo. Fíjate, nosotros, por ejemplo, en los años 80, a principios de los años 80, pues teníamos esa ilusión del trabajo con don Juan, hasta que en aquel congreso del año 82, pues fuimos llevados al Comité Central por don Juan. Ahí en esa, vamos a decir, en ese grupo de compañeros y compañeras, pues estuve también el compañero Danilo Medina, con quien me une una amistad desde la adolescencia. Sanjuaneros los dos, como le decimos típicamente, barriga verde los dos. ¿Por qué que son barriga verde? Bueno, porque Bichara también es barriga verde. Sí, yo le he buscado. Pero Miriam Cabral es barriga verde, Yomay es barriga verde, Simón Lizardo es barriga verde, el gobierno es barriga verde. Sí, es un gobierno eminentemente influido por sanjuaneros, y el próximo gobierno también lo será. Eso dijiste la otra vez cuando eras candidato. Soy sanjuanero, debo inmediatamente apoyarlo cuando ganó Danilo, claro, porque el próximo presidente también será de San Juan. ¿Y qué será? Me lo dijiste en eso. Sí, claro. yo te lo dije en aquella ocasión. Yo no sabía que tú eras sanjuanero. Y digo, ¿y quién será? Entonces tú me dijiste yo. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió realmente. Entonces, eso de barriga verde, pues yo mismo no sé de dónde viene la expresión, pero evidentemente que se usa mucho. Entonces yo te decía que en el año 82 llegamos al Comité Central. Comité Central. Llegó también el presidente Leonel. A todos nos llevó Juan Bosch. Obviamente, en esa época. Hizo una renovación, ¿verdad?, de la dirección del partido, y fuimos ahí. Entonces ahí empezaron las carreras. Originalmente nosotros no pensábamos llegar a la presidencia de la República, o sea, como gobierno, como partido de gobierno. Pronto estábamos creciendo con don Juan. Experimentando un partido nuevo. Y veíamos, por ejemplo, nos vimos tan cerca del poder en el año 90, que debimos habernos quedado con el poder. Se sabe que hubo algunas circunstancias ahí. Y entonces en el 94 pues nos vimos un poco desolados, Rafael, porque nosotros caímos de una votación muy alta en el 90 a apenas un 13% en el año 94. A un triste 13%. A un triste 13%. Ese fue el meeting de la 27 con Máximo Gómez. Así es. Donde teníamos el poder seguro. Sí. Y entonces ahí realmente se comenzaron a ver situaciones difíciles. Los compañeros decían, bueno, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Bueno, entonces vino el acontecimiento, ¿verdad?, del 95, 96, el Frente Patriótico y la llegada del presidente Leonel Fernández al poder. Entonces ahí nosotros vimos, como personas, ¿verdad?, que habíamos llegado juntos todos a la dirección del partido, digo, bueno, pero si ya Leonel ha llegado, parece que se ha iniciado una carrera para que esa generación pues pueda llegar al poder. Yo creo que Danilo, aunque yo no le he preguntado eso de ninguna manera, en ningún momento, pues también quizá pensó lo mismo en ese momento. Dice, bueno, hay esa posibilidad de llegar al poder. Y llegar al poder, en el caso mío, para servir. Entonces, de ahí en adelante... Yo pienso que sí, porque eran todos jóvenes, y acuérdate que se hablaba claro que sí, de unos acuerdos, o sea, entonces el partido era alternativo, o sea, Leonel, Danilo, y entonces venía la caterva. Exacto, jóvenes, es lo que digo. Entonces, preparados. Yo creo que ahí fue que se inició todo. Así cuando vimos esa posibilidad, esa puerta abierta, bueno, llegamos, ¿verdad? Llegó un joven, y vamos a llegar también nosotros. Entonces, de ahí yo diría que en el 96... podríamos decir que marcó el inicio de la carrera presidencial de una serie de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, en el cual pues hemos estado nosotros pensando desde aquella época en que podría ser que en algún momento llegáramos al poder. ¿Qué has hecho para prepararte y ser presidente? O sea, además de tu carrera de ingeniería, además de tu militancia política, además de lo tradicional, ¿qué has tenido que hacer para conocer el Estado, para manejarlo, para decir que aspira y que puede ser presidente? Bueno, yo soy una persona que tengo, digamos, de profesión, ingeniero electromecánico, pero yo soy especializado en economía y planificación. Y he procurado prepararme en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el caso de la energía, hay gente que piensa que el problema eléctrico es poner unos cables o
construir una planta. No me hablo mucho de eso porque tú sabes que te vamos a hacer la pregunta al margen. No, pero que yo En la estoy formación. diciendo que ha contribuido para mí mucho en la formación, sobre todo en el área económica, en el área financiera. Perfecto. Yo, por ejemplo, fui entrenado por el BIC y por el Banco Mundial y llegué a ser el jefe de la unidad de programación financiera de la CDE en un momento determinado. Entonces ahí yo comencé a trabajar con modelos económicos, comencé a ver lo que eran los diferentes modelos económicos, conocer todas las estructuras, cómo se calcula el Producto Interno Bruto, cómo se calcula, cómo se estima, o sea, se determina la balanza comercial, la balanza de pagos, todos estos términos económicos de la micro y la macroeconomía, pues nosotros pudimos estudiarlo a cabalidad, después lo vi en las universidades, pero evidentemente que ahí empezamos a ver esta relación de las ciencias económicas con la parte de la sociedad y cómo eso interviene en la comprensión de lo que es el aparato del Estado. Vimos también que el Estado tiene esos tres poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y cómo funciona el aparato del Estado. Ahora, Juan Bosch fue nuestro gran maestro, porque Juan Bosch le explicó a la base del PLD, a los líderes del PLD, le explicó claramente qué es el Estado. Incluso él llegó a hacer nociones de diferencia, ¿verdad?, entre Estado, patria, nación, sociedad. País, sociedad, todo esto, y explicó cómo era que funcionaba el aparato del Estado, qué es la democracia representativa, en qué consistían, ¿verdad?, los sistemas socialistas, qué era, digamos, el comunismo, qué era el capitalismo como clase política, qué era lo que eran los obreros también como clase social. Entonces, evidentemente que Juan Bosch fue nuestra gran escuela y prácticamente todos aprendimos de Juan Bosch y aprendimos a tomarle interés a esas cosas que son esenciales para que uno pueda prepararse para ejercer el poder de una manera satisfactoria. Además de la política, de la economía, de la planificación, ¿qué lee Radamés Segura? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? ¿O te quedan esos temas solamente en todo lo que tiene que ver tu personalidad, tu conformación como hombre de poder, como hombre político? No, yo, por ejemplo, leo mucho la Biblia y leo mucho también escritos acerca de las Sagradas Escrituras, de personajes que han influido mucho a través del tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, prácticamente casi todos los libros del Antiguo Testamento, pues yo he tenido la oportunidad de leerlos y de analizarlos. Desde los libros del Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, como se llamaría, el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, el libro de los Números y el libro de las Crónicas, pasando también después por el libro de Josué y lo que sería el libro de los Jueces y los libros de los Reyes, Reyes 1 y Reyes 2, y es decir, todos estos libros pasando después entonces por los profetas, los 4 profetas mayores, comenzando por el profeta Isaías, y luego por el profeta Jeremías y su siguiente, y los 12 profetas menores. Y he también analizado todos los libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, o sea que era un gran cartas de San Pablo, Biblia, indiscutiblemente. Las 3 cartas de Juan, las 2 cartas de Pedro, la carta de Judas y el Apocalipsis. Principales, para ya irnos a una pausa, lecciones aprendidas y que no olvida del profesor Bosch. Bien, don Juan es una figura cimera en la República Dominicana. Es un hombre que, diría yo, podría considerarse una especie de taumaturgo en la República Dominicana. Es o ha sido el más grande pensador político y social de la República Dominicana. El más grande formador político que hemos tenido, porque hay que tomar en cuenta de que Juan Bosch creó 2 partidos políticos mayoritarios en la República Dominicana y que ambos han alcanzado el poder. El PRD en el año 1939 en Cuba, que alcanzó el poder con el mismo Juan Bosch en el año 1962. Y el Partido de la Liberación Dominicana, fundado en el 73,
que ha alcanzado el poder ya en 4 ocasiones. Entonces nadie ha tenido, en el esquema democrático que hemos tenido en la República Dominicana, de Trujillo para acá, la dicha, la fortuna de haber formado 2 partidos políticos que hayan llegado al poder y que hayan ejercido el poder como lo ha hecho en este caso Juan Bosch. Juan Bosch fue también una cumbre de moralidad en la República Dominicana, una figura, digamos, ética y moral de referencia para todos nosotros, pero al mismo tiempo Juan Bosch fue un escritor de fama mundial. Así es. Un hombre que escribió obras increíblemente importantes, obras políticas, obras también que en el género de la cuentística, de la literatura. El gran maestro del cuento dominicano. Y uno de los, digamos, 3 latinoamericanos. Así es. Por ejemplo, Quiroga y Maupassant son los únicos latinoamericanos que compiten con Juan Bosch en materia de cuento. Fue un novelista también destacado y un escritor, por ejemplo, social, económico y político. Muy prolífero. Muy prolífero, una figura excepcional. Hablar de Juan Bosch es hablar de tantas cosas bellas, tantas cosas hermosas, tantas cosas intensas e inmensas, tantas cosas, digamos, maravillosas. Correcto, nos vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver en qué momento está el proyecto político de nuestro invitado, el ingeniero Radamés Segura. Continuamos en Contacto 23 con la presencia del ingeniero Radamés Segura. Cuando nos fuimos a la pausa hablábamos de que íbamos a hablar ya de su proyecto político dentro del Partido de la Liberación Dominicana y su extrapolación hacia la sociedad en sentido general. ¿Cómo va conformándose? ¿Cómo va el trabajo que has hecho hasta ahora? ¿Cómo lo puedes definir? Bien, me siento muy confortado con el trabajo que hemos podido hacer. De hecho, no es un trabajo que lo hemos inventado nosotros. Por ejemplo, el mismo presidente Danilo Medina trabajó, o sea, preparó dentro del PLD sus equipos a nivel de cada uno de los comités intermedios. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos recorriendo la geografía nacional y estamos, digamos, con los compañeros haciendo núcleos de trabajo en cada uno de los comités intermedios, juramentando esos núcleos de trabajo y posteriormente, digamos, iniciando un proceso de crecimiento. Esa labor está muy avanzada en este momento y eso nos ha permitido a nosotros que de la formación de los núcleos de trabajo hayamos pasado ya a la etapa de juramentaciones y a la etapa de crecimiento. Y en efecto, con el caso de las juramentaciones, nosotros estuvimos juramentando los equipos del Distrito Nacional en un acto a casa llena en el Mauricio Báez, el día 16 de marzo de este año. Posteriormente, el 27 de marzo, el 30 de marzo, lo hicimos con las circunscripciones 1, 2 y 3 de la provincia de Santo Domingo, en el Club San Lorenzo de los Minas. Luego el día 12 de abril lo hicimos en el Monumento del Son con la circunscripción número 6 de la provincia, Santo Domingo Norte. Y el día 27 de abril lo hicimos en el Club de los Minusválidos con las circunscripciones 4 y 5 de la provincia de Santo Domingo. De manera que entre el 16 de marzo y el 30 de abril nosotros cubrimos el Gran Santo Domingo. Correcto. Ahora, posteriormente, en mayo... ¿Cuándo sale de ese Gran Santo Domingo? ¿En mayo? Ya entre el 16 de abril y el 27, el 16 de marzo y el 27 de abril cubrimos el Gran Santo Domingo, en esa ocasión, con las juramentaciones. Posteriormente, el día 11 de mayo, estuvimos también en Barahona, juramentando en la provincia de Barahona. Posteriormente, en los últimos días de ese mes de mayo, estuvimos también juramentando los equipos de Asua. Recientemente estuvimos juramentando el equipo de Jima Abajo
y luego tuvimos el pasado domingo un acto de juramentación de la juventud, extraordinario acto de juramentación en San Cristóbal. De manera que nosotros tenemos ya 8 juramentaciones que hemos hecho en el país. ¿Hacia dónde va esta semana? ¿O las próximas actividades cuáles son? En este mes tenemos el día 5 en la tarde la juramentación de la provincia de Valverde. El día 12 tenemos la juramentación de la provincia Hermanas Mirabal. El 19 la juramentación de la provincia de Atomayor y el 26 la juramentación de la provincia de Elías Piña. Entonces nosotros en este mes de julio tendremos 4 actos de juramentaciones provinciales y una serie de asambleas que por ejemplo principalmente en Santiago vamos a tener unas 3 asambleas de a 1 por circunscripciones. Es decir, tenemos ya el mes lleno de actividades porque hemos avanzado tanto en la base del partido que nos ha permitido ya fijar juramentaciones en prácticamente casi todas las provincias del país, cosa que pensamos finalizar probablemente en el mes de agosto o a principios de diciembre tendríamos, o principios de septiembre, tendríamos ya juramentado prácticamente casi todo el país. ¿Cuáles liderazgos, cuáles son tus cabezas a nivel nacional que puedas mencionar que ya estén trabajando contigo? ¿Y cuáles personas pueden haber nuevos, obviamente? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a comenzar con Elías Piña, haciendo un breve repaso por el país. Ahí en Elías Piña tenemos un enlace, el compañero Ignacio Contreras, que en una ocasión fue incluso gobernador provincial. En San Juan, pues está el diputado Henry Merán, miembro del Comité Central. Un brillante Ha estado político. También el diputado Roberto Pérez Lebrón, también miembro del Comité Central, siempre ha estado colaborando con nosotros. Luego pasamos a Azua. En Azua tenemos un equipo muy grande. Azua tiene, por ejemplo, 10 municipios y 22 distritos municipales. Así es. Ahí son Martín Matos y Rafael Pacho Ramírez, los principales líderes en Azua. En la provincia de Peravia está Mircea de Franjul, diputado y miembro del Comité Central. Así es. También, que ha estado colaborando con nosotros. Luego pasamos entonces, podemos ir a Barahona. En Barahona está Pedro Peñarrubio, que es gobernador. Gobernador en la actualidad. En la actualidad tenemos un equipo grande en Barahona. Va a ser Peñarrubio el próximo senador de la provincia de Barahona. Provincia. Así es. Usted y Peñarrubio han tenido siempre Él una siempre ha cercanía, pertenecido a nuestro incluso equipo. a tu equipo, correcto. Siempre ha estado con nosotros en nuestro equipo. Entonces, en Bauruco tenemos a Mircíades Pérez, que es el coordinador, y al compañero Ramón Sánchez, que es el enlace. Luego tenemos también a Domingo Plata en Independencia. Y en la provincia de Pedernales estamos formando ahí el equipo. Una provincia bastante pequeña, pero muy importante. Significativa, Pero estamos formando ahí en ese momento el equipo. No tenemos todavía los líderes así como lo tenemos en las otras demarcaciones. Bueno, pasamos entonces a San Cristóbal. En San Cristóbal nosotros tenemos a Pedro Domínguez Garavito, que es el enlace de la provincia de San Cristóbal, miembro del Comité Central del partido, y es nuestra mano derecha en el proyecto en cuanto a la parte administrativa y financiera. La provincia de San José de Ocoa, para concluir con el sur, está la compañera Josefa Mejía, que es una dirigente muy destacada, ¿verdad? Incluso fue candidata, sí, claro, a senador por la provincia de San José de Ocoa. Entonces, mirando la cosa en el Cibao, comenzamos por Puerto Plata. Ahí tenemos al doctor Carlos Quiñones, que es diputado, miembro del Comité Central. Correcto, sí. Está el compañero Danilo Morrobel, que es síndico de Luperón y miembro del Comité Central. Están en Puerto Plata. En la provincia, en la línea noroeste, que son 4 provincias, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde. Ahí hay muchos equipos. Está el compañero Arturo Socias y el compañero Jordano Landrón, que son los enlaces en esas 4 provincias. Así. Pero tenemos equipos ya de trabajo muy definidos en cada una de las provincias con sus respectivos coordinadores. En Santiago tenemos equipos ya de trabajo en las 3 circunscripciones. Se ha dado ya incluso una directiva provisional que está encabezada por el compañero Félix Tavares, que siempre ha estado trabajando con nosotros y fue el administrador de la empresa Edenorte.
en su momento. Hay otros directivos, por ejemplo, el compañero Chago, el compañero Chiqui Domínguez, el compañero Julio Gil, la compañera Fiordalisa la Antigua. Es decir, hay una serie de dirigentes, también ha estado colaborando con nosotros el diputado Víctor Mencía, de la circunscripción número 3 de Santiago, colaborando con nosotros. Es bueno recordar que tú no eres un improvisado en la búsqueda de la candidatura presidencial. Claro. Lo hablaba en el principio, pero el que te oye hablar de esta estructura tan grande piensa que la has armado en 2 o 3 días. No, esto Siempre se te ha visto en el Partido de la Liberación Dominicana como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial con mayor, con una buena tasa de apoyo interno. Así es. Entonces, en La Vega hay un equipo ya provincial, está encabezado por el compañero Denny Marte, que es un médico de mucho prestigio allá en La Vega. Correcto. Pero el enlace de La Vega es el compañero Carlos Peña, que es miembro del Comité Central, aquel de los programas por la mañana, ¿verdad? El programa de radio matutino. Matutino, correcto. Exacto. Luego en la provincia Espaillá está el compañero Robert Hermosén, está el compañero también, está coordinando allá, y el enlace es el compañero Edwin Cueto. Luego también pasamos a la provincia Hermana Mirabal, ahí está Alfredo Yapur coordinando y está de enlace el compañero Franklin Bertré. En la provincia Duarte está la compañera Carmen Grullal y el compañero Bertré también está haciendo la labor ahí de enlace. En la provincia María Trinidad Sánchez está el compañero Pedro Tiburcio también de enlace con una playa de dirigentes, entre los cuales está Pedrito Vera, que es diputado y miembro del Comité Central. Tiene una buena cámara de los organismos nosotros tenemos de dirección del partido y legisladores en todo el país. Entonces, en la provincia de Samaná está también el compañero Rufino Morrobel, que es el que está coordinando la provincia, con equipos también en cada uno de los municipios. Y el propio compañero Pedro Tiburcio, que está sirviendo de enlace ahí. Luego pasamos a Monteplata. Y en Monteplata tenemos equipos con Pablo Raúl de la Cruz, equipo en todos los municipios de la provincia de Monteplata, en los 5 municipios, en Sabana Grande de Boyá, en Peralvillo, en Yamasá, en Monteplata y en Vallaguana. Luego en el este del país tenemos también equipos que están trabajando, el compañero Arsenio Maldonado está enlazando 3 provincias junto con la compañera Yesenia Roa. Allá hay Conocido. 2, un hombre y una mujer que están enlazando esas 3 provincias, la provincia de Atomayor, la provincia del Ceibo y la provincia de la Altagracia. En la provincia de La Romana y en la provincia de San Pedro de Macorís tenemos equipos, por ejemplo está el compañero Enrique Sepúlveda, el compañero Arnaldo Pérez. En San Pedro de Macorís está el compañero Luis Franco coordinando, pero ahí también tenemos la colaboración del compañero Franklin Peña, que es diputado y miembro del Comité Central de San Pedro de Macorís. Entonces ahí están los compañeros Ramón Lomber y la compañera Olga García, que son los enlaces de esas 2 provincias. Correcto. Entonces ahí hemos abarcado todo y nos queda el Gran Santo Domingo, donde está, por ejemplo, el compañero Antonio Herrera, Tony Herrera, que está coordinando el Gran Santo Domingo, que incluye la provincia de Santo Domingo y el distrito. Ahí te voy a decir rápidamente, los coordinadores de la circunscripción, por ejemplo, 1 de la provincia, está el compañero Juan Alberto Rodríguez. En la 2 está el compañero Ramón de los Santos. En la 3 está el compañero Isidro Romano. En la 4 está el compañero Bernardino Pichardo. Todo lo que yo te he mencionado son presidentes de intermedio. Y Bernardino, aparte de intermedio, es miembro del Comité Central. Correcto. En la 5, la circunscripción número 5, está el compañero Ney Sánchez, que es presidente de la circunscripción. Y en la 6 está el compañero Ramoncito Hernández, que fue síndico de La Victoria. Luego en el Distrito Nacional tenemos en la 1 al compañero Robert Contreras, que es el coordinador, junto con Lisandro Muñoz. Tenemos también en la 2 al compañero Fabio Núñez, ahí también hay otros compañeros que le están ayudando, y en la 3 está el compañero Carlos Sánchez. Con eso cerramos todos los dirigentes de la provincia también. Quedaba, por ejemplo, hablar de la provincia de Sánchez Ramírez, donde está el compañero Huáscar Martínez, que es el enlace,
que es diputado al Parlacén y miembro del Comité Central. Perfecto. Nos queda el Distrito Nacional. No, ya lo cerramos. Porque la 1 del distrito... Y Mao. Ya te lo mencioné, la 4 provincias del noroeste. Yo mencioné Entonces, el país entero. Ahorita hablábamos de para qué querías ser presidente. Me gustaría saber qué vas a hacer, por ejemplo, con temas vitales como salud. O sea, ¿cuál es tu plan en el área de salud? ¿Cuál en el área de los problemas energéticos, la energía, sobre todo? Sí, pero yo preferiría, Rafael, mencionar algunas cosas de carácter genérico. ¿Cómo cuáles, de por definición ejemplo, de nuestro proyecto. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una campaña interna dentro del PLD basado en un concepto que hasta el día de hoy, pues, la gente los compañeros y las compañeras lo han asimilado bien. Dentro del PLD hay muchas cosas que los compañeros habrían querido tener en los gobiernos que hemos tenido. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, muchos compañeros habrían deseado tener un empleo digno para ellos y para sus familias. Habrían deseado también tener una vivienda. Pero no lo han logrado, ¿no? Todavía no lo han logrado. Por eso habrían deseado. Exacto. Habrían deseado tener también una vivienda propia, ya sea nueva o reconstruida. Habrían deseado la oportunidad de hacer algún negocio de micro, de pequeña o de mediana empresa. Negocios simples, como un taller de ebanistería, un taller de herrería, un taller de refrigeración, un taller de mecánica, un taller de electrónica, un salón de belleza, un taller de costura, una panadería, una repostería, una barbería, una carnicería, una sastrería, un pequeño negocio de vender comida. Es decir, negocios dignos en lo que ellos pudieran ganarse la vida junto a su familia y emplear a otras personas. Otros compañeros también habrían deseado tener más comida para paliar el hambre, aquellos que tienen mayores necesidades. Habrían deseado también tener más medicamentos, más atenciones también en los hospitales públicos. Habrían deseado también que hubiera una mayor seguridad ciudadana en este momento, menos crímenes, menos violencia, que íbamos a tocar. Entonces, menos son las delincuencia, menos drogadicción. Mi propuesta se basa en la justicia social. Correcto. En la procura de la equidad, la procura de la igualdad. Entonces nosotros queremos convertir al bien a todos los compañeros que hoy no se sienten bien, que se sienten mal. Y procurar también que los compañeros que están bien conserven mañana su bienestar, porque lo que queremos es el bienestar del pueblo en sentido general y muy especialmente el bienestar de la familia PLDista. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque ahí entonces se va a globalizar todos los temas que tú me estás diciendo. Como no podemos detallarlo, vamos a verlo en sentido genérico. Mira, todos los modelos económicos de la llamada era de la globalización y del libre mercado, los modelos, digamos, neoliberales al estilo Thatcher, al estilo Reagan, al estilo de los Chicago Boys, el modelo post-keynesiano, es decir, todos esos modelos lo que han traído en el mundo es una mayor concentración de riqueza en manos de unos cuantos y una mayor cantidad de pobreza, incluso pobreza extrema. Hay un libro ahora mismo de un escritor francés, un economista francés llamado Thomas Piketty, que debe incluso ser leído, que se llama La desigualdad en el siglo XXI. Pero los modelos también que hemos tenido en la República Dominicana, empezando por el modelo agroexportador, el modelo agroexportador de café, tabaco, cacao y azúcar de caña, pasando por el modelo de sustitución de importaciones del año 1969, después el modelo de zonas francas y luego el modelo de servicios caracterizado por el turismo y las telecomunicaciones. Esos modelos han producido unos resultados, pero evidentemente que los resultados no han sido satisfactorios para la sociedad dominicana, porque hasta hace poco
de cada 100 dominicanos, 41 estaban sumidos en la pobreza. Cosa que ha ido mejorando el presidente Danilo Medina y que lo ha dicho con humildad recientemente y con mucho orgullo, y yo me he sentido plenamente identificado con él en eso. Entonces, nosotros tenemos que esos modelos no han conducido a resolver el problema. Entonces, ahora mismo, en lugar de hablar de modelos económicos, yo estoy planteando una especie como de situaciones pragmáticas. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, tú tomas un periodo de tiempo determinado y dices, estos son los problemas que tiene el país, y yo voy a utilizar este periodo de tiempo determinado, voy a hacer una combinación, si se quiere en términos jurídicos, una combinación ecléctica de muchos modelos y muchas situaciones prácticas que se dan en el país, y voy a desarrollar un esquema que me dé esos resultados. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina dice, mira, aquí hay un problema con la educación, está el asunto del 4% de la educación, no hay que hacer un modelo económico para eso, eso es algo que debe darse, y yo voy a sembrar el país de escuela, y está sembrando el país de escuela, va a inaugurar unas 10.000 aulas en agosto, algo sin precedente. Está el asunto de las tandas extendidas, está el asunto de las ayudas de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Eso no está obedeciendo a ningún tipo de modelo económico, porque ya eso de los modelos económicos no se da. Los economistas están completamente de acuerdo en que ya no hay recetas, que ya lo que hay que conocer la situación del país y buscar soluciones y procurar que la gente crea que tú eres capaz de buscar esas soluciones y de aplicarlas para producir los cambios y la transformación. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos, en los pocos minutos que nos quedan, a ver qué hacemos con tantos temas. Ok. Radamés Segura, nuestro invitado en el día de hoy. Nos vamos y en breve retornamos con él. Continuamos con Radamés Segura, nuestro invitado en el día de hoy. Por lo que he oído hablar, ¿dónde podríamos ubicar un gobierno suyo? ¿Más hacia Danilo Medina o más hacia Leonel Fernández? Más hacia Danilo Medina. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado trabajando con el criterio de la justicia social. La justicia social es un término maravilloso que incluso está mencionado en la Biblia. Por ejemplo, en una de las menciones del profeta Miqueas, el profeta habla de lo que le ocurriría a los que actúan mal dentro del pueblo de Israel, pero también habla de lo que ocurriría con los que actúan bien, y el profeta anuncia el castigo para los que actúan mal, pero para los que actúan bien, el profeta dice que a los que actúan bien, Dios le enviaría un sol de justicia que traería la salvación bajo sus alas. Entonces, esta expresión de la justicia social viene de Dios. Y lo que quiere decir esto es que la justicia social es la que elimina la desigualdad, es la que elimina la inequidad, es la que elimina los privilegios, de que todo lo que aparezca, ya sea mucho o sea poco, se reparta de una forma razonable entre todos, para que todos alcancemos a una parte del bienestar, ya sea una parte pequeña o una parte grande. Si por ejemplo tenemos que la comida es poca, no alcanza para servir un plato grande a cada uno, lo importante es que con justicia social se le sirva a cada uno la misma ración y que cada uno coma exactamente de lo mismo, y entonces ahí se habría actuado con justicia. Entonces yo pienso que el presidente Danilo Medina está dando pasos mucho más cerca hacia la justicia social que los pasos que dio el presidente Leonel Fernández en su momento. No es que no pueda darlo mañana. Correcto. Pero en su momento, por ejemplo, este programa de los domingos, de la ayuda a la micro, la visita sorpresa a la micro, la mediana y la pequeña empresa, eso es un ejemplo de justicia social incuestionable. El asunto de la educación, para que la educación sea asequible a todos, para eliminar a los iletrados y para que todo el mundo tenga acceso a una educación
con el desayuno escolar, con las tandas extendidas, también es un acto de justicia social. El procurar, ¿verdad?, repartir de manera razonable entre las personas la riqueza del país es un acto de justicia social. Entonces, en esa parte de la justicia social nosotros nos parecemos sería una especie de continuidad, mucho más de continuidad del gobierno con el gobierno del presidente Danilo Medina, con quien me siento bastante identificado, por ejemplo, en su vocación de servicio. Correcto. El mismo carácter humilde que ha tenido Danilo es algo parecido, o yo tengo un carácter parecido en la parte de los humildes con él. ¿No? Cada quien tiene sus propias particularidades, pero en ese caso nos sentimos mucho más identificados en esta parte social con el gobierno de Danilo Medina. No quiere decir esto que dejemos de reconocer los grandes aportes del gobierno del presidente Leonel Fernández y que él mañana pueda continuar el caso del gobierno de Medina, porque ese es el futuro. Se nos terminó el programa. Gracias a Radamés Segura, nuestro invitado, gracias a ustedes. Yo soy Rafael Ovalles y como siempre...